Hay un tópico que es muy real, de que hay pocos fenómenos en la historia del mundo, posiblemente la Segunda Guerra Mundial, el único que haya generado más literatura que la historia de la Guerra Civil Española. Sin llegar a pensar que es el segundo fenómeno sobre el que más se ha escrito, está clarísimo que la Guerra Civil Española ha provocado ríos de tinta. Literarios, historiográficos, inventados, ficción, no ficción, documentales, películas. Es un tema recurrente, es un tema interiorizado por los españoles, recurrente en el mundo exterior. Durante muchísimo tiempo, en la sociedad española nadie pudo estudiar el siglo XX de una forma libre. Y los primeros aires frescos, cuando nadie podía estudiar la Guerra Civil en España, vinieron de historiadores angloamericanos. Historiadores, fundamentalmente, hay dos en los años 60, que son Jackson y Thomas, Hugh Thomas y Gabriel Jackson. Hugh Thomas es un británico, Gabriel Jackson es un norteamericano, que incorporan varias cosas que nosotros en aquel momento no podíamos hacer, o no podían hacer los historiadores que me antecedieron a mí. Incorporan tres cosas importantes. Una, el distanciamiento del rigor respecto a la propaganda franquista o a la militancia republicana en el exilio. Dos, cuidado formal, elegancia narrativa, que se entendiera clarísimamente la prosa, que todo el mundo pudiera conocerlo. Y tres, tiene un objetivo claro, explicar todo lo que es la sociedad a través de la política, a través de la nación-estado. Luego política, narración y rigor convierten a estos libros en libros clásicos. Han pasado más de 40 años y Jackson y Thomas están ahí. Seguimos escribiendo y Jackson y Thomas están ahí. Hay un tercer libro de la historiografía angloamericana que quiero resaltar, recuérdalo tú y recuérdalo a otros, de Fraser, que es la primera gran historia oral de la Guerra Civil, escrita por una pluma o con una pluma preciosa, publicada en 1979 en inglés y en España también por Crítica, y que para mí el libro de Ronald Fraser es el libro todavía que yo recomiendo a todo el mundo que quiera saber algo con elegancia, con rigor y además con las voces que transmiten los propios ciudadanos españoles de las dos zonas a este gentleman inglés que vino a aprender historia de España a España. Y hay un tercer apartado que me resulta muy interesante, es todo lo que ha salido en los últimos años. Historiadores españoles, que algunos de ellos crecieron en el antifranquismo, otros ya no conocieron a Franco y que han mejorado sustancialmente el recorrido historiográfico español. Podría decirse que hoy la Guerra Civil Española tiene prácticamente todos los libros que se pueda imaginar uno para comprender el fenómeno. Tiene historias culturales, historias políticas, ideológicas, económicas. Creo, sin embargo, que lo que hace falta más son síntesis, como España partida en dos. Libros que puedan divulgarse, difundirse a esta generación que nunca pudo estudiar la guerra en las escuelas, a esta generación que hoy pues no quiere pensar muchísimo sobre lo que le ofrece la historia, pero sobre todo libros, y eso es lo que necesitamos como conclusión, libros donde los españoles nos incorporemos a las líneas maestras que nos marcó la historiografía angloamericana: elegancia narrativa, cuidado formal, precisión en la prosa, recuperar algo que la historia nunca debería haber dejado de ser, una narración. Y la narración, evidentemente, por mucho que sea no ficción, siempre tiene que coger los hilos conductores de cómo contar la historia como si fuera una novela, de cómo contar la historia como si fuera un relato de los hechos, riguroso, verídico, con una verdad parcial, pero siempre contado de una forma elegante. En definitiva, hoy los estudiantes españoles, la gente que quiera leer libros, tiene a su disposición muchísimos libros. Se trata de saber claramente cuáles de ellos, y yo en la España partida en dos, en este libro, al final ofrezco en la bibliografía 25 libros básicos sobre la Guerra Civil Española. En 25 no se puede recoger todo, pero 25 son suficientes para dominar este tema. 25 libros básicos sobre la guerra, o la Segunda Guerra Mundial, o la Revolución Rusa, o Hitler. Si alguien se lee 25 libros básicos, es suficiente. Y aunque no se lean 25, con 2 o 3, la gente debería darse ya cuenta de que la historia evidentemente no es siempre lo que nos han contado. En cualquier caso, elogio de los libros. Sin lectura, sin erudición, no hay historia. Y sin erudición ni lectura, la educación de las sociedades, avanzadas o no, se resquebraja.